¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conoces sobre la serpiente del Edén realmente refleja toda la verdad? Déjanos tu comentario y cuéntanos si alguna vez has sentido que algo no encajaba en el relato de Génesis. ¿Crees que la serpiente era solo un animal? ¿O podría haber algo mucho más profundo y perturbador detrás de esa figura? Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha desconcertado a teólogos, místicos y estudiosos durante siglos. Un secreto que, de ser revelado por completo, podría alterar para siempre la manera en que vemos el origen del mal, la caída del ser humano y el propósito oculto de la redención. Este no es un simple análisis teológico, es una travesía espiritual por los corredores más antiguos de la historia sagrada, por textos velados, traducciones perdidas y sombras que habitan entre las líneas de las Escrituras. Lo que vamos a revelar no es para los curiosos superficiales. Es para los que alguna vez, al leer la historia de Adán y Eva, sintieron que algo más se ocultaba detrás del árbol, detrás de la voz que susurraba y detrás de los ojos de la serpiente. Desde niños escuchamos que la serpiente era solo un animal astuto, una criatura más entre los muchos seres creados por Dios. Se nos dijo que habló, que engañó y que por su culpa Eva cayó. Pero, ¿realmente era solo eso? ¿Un simple reptil parlante? ¿No te parece extraño que un animal cualquiera tenga la capacidad de hablar, razonar e incluso discutir con una criatura humana recién formada? Génesis 3:1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero el término hebreo usado aquí, arum, no significa solo inteligencia animal. Es una palabra profundamente cargada que puede implicar astucia moral, sagacidad espiritual, incluso connotaciones de doblez y engaño premeditado. Podría ser que Moisés, al escribir este texto inspirado, estuviese insinuando algo mucho más profundo que una simple criatura del polvo. Muchos estudiosos judíos del período intertestamentario comenzaron a preguntarse exactamente eso. El Targum de Jerusalén, una antigua paráfrasis aramea de las escrituras hebraicas, no tiene miedo de decir lo que el texto canónico deja en la penumbra. Identifica a la serpiente como Samael, uno de los nombres del ángel de la muerte, un ser espiritual que se rebeló contra la autoridad divina. Y en el libro de Enoc, considerado sagrado por varias comunidades judías y citado directamente en el Nuevo Testamento, leemos que hubo una rebelión de ángeles que descendieron a la tierra, tomaron forma y corrompieron a la humanidad. Uno de los líderes de esa rebelión se llamaba Gadriel, y fue él, según el texto, quien engañó a Eva. No una serpiente, sino una entidad celestial disfrazada. Estamos entonces ante una verdad mucho más oscura, pero vayamos aún más profundo. El Apocalipsis, ese libro final y profético que cierra la Biblia, declara algo sorprendente. En Apocalipsis 12:9, Juan escribe: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero». ¿Lo ves? La conexión está hecha directamente. La serpiente del Edén no es un simple animal, sino una manifestación del enemigo espiritual más antiguo del hombre, la serpiente antigua. Esa expresión no es casualidad. En el griego original, Oophis o Archaios, Hoofis ho Archaios, literalmente la serpiente arcaica, el ofidio primigenio. Estamos hablando de una entidad que precede incluso a la creación visible, que ya existía antes del jardín y cuyo deseo era uno solo: arruinar el diseño divino para la humanidad. Pero, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué ir directamente a la mujer? ¿Por qué acercarse al árbol del conocimiento? La tradición rabínica tiene algo que decir al respecto. En el Midrash Bereshit Rabbah, un texto interpretativo antiguo, se insinúa que la serpiente no solo deseaba engañar a Eva, sino poseerla. Sí, como lo oyes. Según ese Midrash,
La serpiente estaba celosa de Adán, del lugar que tenía junto a Dios, y deseaba tomar su lugar incluso en su relación con la mujer. Hay textos que sugieren simbólicamente que la serpiente no solo ofrecía conocimiento, sino una seducción espiritual, una ruptura profunda del vínculo entre Dios y el ser humano. ¿Podríamos estar hablando de una violación espiritual del pacto? ¿Una corrupción que iba más allá del acto de comer un fruto? No es coincidencia que el árbol en cuestión fuera el del conocimiento del bien y del mal. En hebreo, Etz Hadaat Tov Va Ra. Esta no es simplemente una expresión moral. El término Da'at implica intimidad, conocimiento profundo, incluso en sentido carnal. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a su mujer, la palabra usada es la misma, Da'at. Así que la serpiente no solo ofrecía sabiduría, ofrecía una intimidad falsa, una iluminación corrupta, una gnosis prohibida. ¿No recuerda esto a las doctrinas gnósticas que surgieron siglos después, en las que se decía que la serpiente era en realidad el portador de la verdadera luz y que el Dios del Edén era un falso creador? ¿De dónde salieron esas ideas, sino de una interpretación profundamente desviada de los hechos originales? Y aquí entramos en territorio aún más peligroso. Porque si la serpiente era Satanás, y si su objetivo era instaurar su propio reino sobre la tierra, ¿no tendría sentido que su primer ataque fuese contra la imagen misma de Dios, el hombre y la mujer? Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. El ataque entonces no era solo físico, era ontológico, espiritual, existencial. Era un intento de reescribir el diseño divino desde el principio, de infiltrar su mentira en el corazón del paraíso. Y para ello, ¿qué mejor forma que encarnarse en una criatura conocida por su astucia, su sigilo, su veneno silencioso? No olvidemos que en muchas culturas antiguas, desde Babilonia hasta Egipto, la serpiente era símbolo de divinidad, sabiduría oculta y a veces de traición. Volvamos al texto de Génesis. Después de la caída, Dios pronuncia una sentencia sobre la serpiente que ha desconcertado a generaciones. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta profecía es conocida como el protoevangelio, el primer anuncio de redención. Pero aquí hay algo que muchos pasan por alto. La palabra simiente implica descendencia. ¿Acaso la serpiente tendría una línea de descendientes? Estamos hablando de una progenie espiritual, de una raza corrupta que caminaría entre los hijos de los hombres. Esta idea, tan perturbadora como misteriosa, ha dado lugar a múltiples interpretaciones, desde las más simbólicas hasta las más literales. Pero todas convergen en un punto. El mal que se sembró en el Edén no fue solo un error moral, sino una herencia espiritual que aún hoy susurra en el oído de la humanidad. El enfrentamiento entre las dos simientes, según muchos eruditos, se extiende a lo largo de toda la Biblia. Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, Egipto e Israel, el Imperio Romano y la Iglesia. Una batalla invisible que cruza generaciones y que culminará, según el Apocalipsis, en un conflicto final entre el Cordero y el Dragón, entre la mujer vestida de sol y la bestia que persigue su descendencia. Entonces, si aceptamos que la serpiente del Edén no era una simple criatura del campo, sino una entidad espiritual disfrazada, una figura arquetípica del mal primordial, nos enfrentamos a un dilema mucho más profundo. ¿Por qué Dios permitió que este ser tuviera acceso al paraíso? ¿Por qué fue introducido en un lugar que, supuestamente, debía estar lleno solo de pureza y presencia divina? Aquí es donde la teología se entrelaza con el misterio y donde la sabiduría antigua ofrece claves que
menudo han sido silenciadas. Algunos cabalistas enseñan que el jardín del Edén no era un lugar físico como imaginamos, sino un espacio dimensional donde cielo y tierra se tocaban, una realidad entrelazada donde los seres espirituales podían manifestarse en formas visibles. En este contexto, la serpiente, más que un animal, era un ser que caía del cielo al actuar en rebelión y que encontraba en ese punto de intersección la oportunidad perfecta para infiltrar su veneno en la historia humana. El Zohar, una obra mística fundamental del judaísmo, sugiere que el acto de la serpiente fue una contaminación deliberada de la luz divina, una tentativa de inyectar caos en la estructura del universo creado. Y si analizamos el texto con esta perspectiva, descubrimos algo aún más inquietante. Génesis 3 no presenta una lucha abierta, sino una conversación íntima, un diálogo sutil entre Eva y la serpiente, en el cual la duda es sembrada palabra por palabra. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí comienza todo. La serpiente no ordena, no impone, cuestiona, insinúa, enreda. La primera estrategia del mal no fue el miedo, ni la violencia, sino el susurro que distorsiona la verdad. Y ese susurro continúa hasta hoy, disfrazado de modernidad, de relativismo, de espiritualidad adulterada. ¿Cuántas veces hemos escuchado ecos de esa misma voz cuando nos preguntamos si lo que Dios dijo era realmente lo que quiso decir? La figura de la serpiente, entonces, no puede ser entendida con los ojos del literalismo plano. Es símbolo, es entidad, es arquetipo, pero también es realidad espiritual. Jesús mismo, al hablar con los fariseos en Juan 8:44, declara: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio». ¿Desde el principio? ¿Qué principio? El principio de Génesis, el principio de todo. Jesús no ve a la serpiente como una metáfora inocente, sino como la encarnación del mismo ser que buscó matar al hombre desde el instante en que fue formado. Y aquí viene uno de los elementos más desconcertantes: la transformación de la serpiente. Después del juicio divino, se le dice: «Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Esta frase ha sido interpretada durante siglos como el momento en que la serpiente, que antes podía andar erguida, fue condenada a arrastrarse. Pero, ¿y si el castigo no fue físico, sino espiritual? ¿Y si lo que Dios estaba declarando era una humillación cósmica, una caída dimensional? El polvo en la Biblia representa lo terrenal, lo corruptible, lo frágil. Polvo eres y al polvo volverás, se le dice a Adán. Así, la serpiente fue condenada a habitar entre los residuos de lo que antes fue divino, a buscar su alimento entre los fragmentos del alma humana caída, a arrastrarse entre nuestros errores, nuestras heridas, nuestras dudas. Ella se alimenta del polvo, y nosotros fuimos formados del polvo. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? El enemigo no solo está en guerra con Dios, está obsesionado con destruir aquello que más se parece a él, el ser humano. Y lo hace no a través del ataque frontal, sino del engaño sofisticado. El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo, se le dijo a Caín antes de cometer el primer asesinato humano. Ese pecado, en hebreo chatat, es descrito como algo que acecha, que desea, que busca entrar. Es casi una personificación del mismo espíritu que operaba en el Edén, un eco del susurro original. Si volvemos a conectar estos puntos, entendemos que la serpiente representa mucho más que un actor en una escena del Génesis. Es la semilla del engaño cósmico, es el disfraz de la rebelión original. Es la figura que intenta ocupar el lugar de Dios, ofreciendo conocimiento sin obediencia, iluminación sin santidad, libertad sin verdad.
Y no es casualidad que en nuestras culturas modernas la serpiente haya sido romantizada, asociada a la medicina, al despertar espiritual, a la sabiduría. El mismo símbolo que en la Biblia representa la caída, hoy adorna templos de nueva era, logos corporativos y sistemas de curación alternativos. ¿Casualidad? ¿O una manifestación del mismo principio antiguo disfrazado de luz? El apóstol Pablo advirtió que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Este versículo es clave para entender el misterio del Edén. Porque si la serpiente era, de hecho, una manifestación del adversario en forma gloriosa, entonces el engaño fue aún más profundo. Eva no estaba hablando con un simple reptil. Estaba siendo seducida por una presencia espiritual que se presentaba como portadora de sabiduría. El árbol del conocimiento del bien y del mal era atractivo porque ofrecía lo que solo Dios debería conceder, la facultad de discernir sin depender del Creador. En otras palabras, la tentación no fue un fruto, fue la idea de ser como Dios, sin Dios. Y esa sigue siendo la raíz de toda rebelión hasta hoy. No queremos rechazar a Dios por completo, queremos ocupar su lugar. Queremos decidir lo que está bien y lo que está mal según nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras narrativas. Y ahí está el veneno de la serpiente, en la ilusión de que el conocimiento puede salvarnos sin la obediencia, que la iluminación espiritual puede alcanzarse sin rendición, que podemos ser como dioses por nuestra propia cuenta. Pero la historia no termina en la caída, porque en ese mismo capítulo donde el ser humano es expulsado del paraíso, se insinúa una esperanza, un redentor, una simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. La imagen es poderosa, la cabeza simboliza la autoridad, el calcañar representa el caminar humano. El mensaje es claro, la humanidad herida caminará con dolor, pero uno de sus pasos, aunque sangrante, pondrá fin a la autoridad del engañador. Y ese paso, según la tradición cristiana, fue dado en el Gólgota, cuando otro árbol fue erguido, y otro hombre fue colgado entre cielo y tierra para revertir el daño causado bajo el árbol original. La serpiente antigua aún susurra, pero ya no tiene la última palabra. Aquel que colgó en el madero la venció con verdad, con obediencia y con amor inquebrantable. Y ahora, cada vez que discernimos su voz, cada vez que resistimos sus mentiras, estamos reescribiendo el final de la historia. La serpiente puede haber comenzado el relato, pero no lo terminará. ¿Qué opinas sobre este misterio? ¿Alguna vez habías considerado que la serpiente del Edén fuera algo más que un simple animal? Queremos saber tu reflexión. Déjala en los comentarios, comparte este video con alguien que esté buscando respuestas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para no perderte ningún contenido que transforme tu forma de ver la Biblia y tu vida.